Cuadernos de Lingüística Hispánica, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Corredor Tapias, Jocelyn Nieto Ruiz, Luis Fernando. Un vistazo a los pilares de la lingüística moderna. Saussure, Chomsky y Van Dyck. Del estructuralismo a la lingüística textual. Cuadernos de Lingüística Hispánica, número 9, enero a julio 2007, páginas 83 a 96. UPTC, Tunja, Boyacá, Colombia. Un vistazo a los pilares de la lingüística moderna, del estructuralismo a la lingüística textual. Jocelyn Corredor Tapias, Luis Fernando Nieto Ruiz. Grupo de Investigación Episteme, Código Colciencias, COL 005-5073. Noam Abraham Chomsky o del generativismo. Después de Saussure, en la historia de la lingüística aparece otra gran figura, el norteamericano de ascendencia judía Noam Abraham Chomsky, Filadelfia, Estados Unidos, 1928. Noam realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Pensilvania. Allí fue discípulo de Selig S. Harris y uno de sus profesores más reconocidos dentro de la corriente estructuralista norteamericana. En 1951, Chomsky realiza las primeras exposiciones de sus particulares teorías lingüísticas y utiliza sus métodos de análisis. En 1953 aparece su primer gran trabajo, The Logical Structure of Linguistic Theory. Cabe anotar que Chomsky retomó planteamientos importantes como el aspecto alrededor del lenguaje, el cual había sido abordado años atrás por pensadores como Descartes, Harris y Humboldt. Todo individuo que habla una lengua o que la comprende es capaz de producir, crear, un número infinito de frases distintas. Velilla B. Ricardo 53-54. Nace entonces el generativismo. La descripción de una lengua sería una teoría deductiva formal que contendría una serie de reglas gramaticales capaces de generar una serie infinita de oraciones de la lengua y constituye una descripción de la estructura gramatical de cada oración. Bernal, León Gómez, Jaimes, 1982, 91 a 100. A esta teoría se le llamó gramática generativa a causa de la finalidad de construir un procedimiento que genera todas las oraciones gramaticales de una lengua. Castro, R. Jorge y otros, 1999, 78, página 78. Una de las inquietudes de Chomsky fue proponer una teoría lingüística que hiciera posible la explicación de la capacidad creadora en la adquisición del lenguaje por el niño. Es así como surge uno de sus grandes aportes, el del concepto de competencia lingüística, definida como una posición intuitiva adquirida en la infancia del sistema implícito al conocimiento que de su lengua posee el hablante. Esta es por tanto general y subyace por igual entre todos los hablantes de una comunidad lingüística, quienes poseen la misma competencia, aunque sea diferente el modo como cada uno de ellos la use. Complementario al concepto de competencia, Chomsky propuso el de la actuación lingüística, definida como el acto particular de la producción o interpretación de los enunciados, en otras palabras, el del uso real de la lengua en situaciones concretas. Por lo tanto, la actuación no refleja el estado ideal de la lengua, sino la manera como cada hablante en particular la utiliza. Por consiguiente, las interconexiones, vacíos, falsos comienzos, frases inconclusas, muletillas y demás deformaciones pertenecen, de hecho, a la actuación. El constituyente central generativo para la gramática generativa transformacional es el sintáctico. Este componente debe hacer una representación indirecta del conocimiento que un hablante tiene de su lengua. Dicha representación se establece por medio de reglas o fórmulas que descubren el sistema subyacente de las regularidades que siguen los hablantes de una lengua. Así las cosas, la sintaxis cumple con una de las tareas específicas, a saber, proporcionar un vocabulario universal necesario para la construcción de la gramática de la lengua, definir las diversas formas de las reglas que deben regir las gramáticas y proporcionar una organización de toda la gramática posible. En cuanto a los componentes fonológico y semántico, según la gramática generativa, estos están íntimamente relacionados con lo sintáctico y forman un todo con él, pero no son generativos, sino simplemente interpretativos, es decir, actúan sobre la formación proporcionada por el componente sintáctico. El elemento semántico asigna interpretaciones a la estructura profunda, generada por el componente de base, el sintáctico.
Estas interpretaciones consistían en asignar significado a la oración. El componente fonológico actúa sobre la estructura superficial sintáctica y suministra una interpretación fonética para la oración, representada por la cadena hablada. Es de resaltar que en 1964 Chomsky publicó Los aspectos de la teoría de la sintaxis. En este texto se incorpora la semántica como un componente esencial para el estudio de determinada lengua. Con esta obra se consolidó la corriente lingüística generativa transformacional. En suma, la propuesta de Noam A. Chomsky se caracteriza por aspectos relevantes como la oración considerada como la unidad de análisis, la estructura profunda y la superficial, la gramática generativa, la competencia y la actuación lingüísticas, el mecanismo de adquisición del lenguaje, el hablante oyente ideal, el nivel sintáctico, concebido como el componente central, ya que para Chomsky la función esencial es la generación de estructuras profundas. Los procedimientos de evaluación de la gramática de una lengua, gramáticas de estado finito, gramáticas de estructura de frase y gramáticas transformacionales, la teoría de la X barrada, las reglas de estructura de frase, marcadores de frase o ahormantes.